Que la gracia no sea en vano. Ese es el título de nuestro estudio de hoy. Que la gracia no sea en vano. Y vamos a leer en la primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Vamos a leer el verso 1, el verso 2 y el verso 10, que están directamente relacionados con este tema de que la gracia no sea en vano. Primera Corintios 15. 1, 2 y 10. Dice así: Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Y en el verso 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo está hablando, hermanos, de esa bendición extraordinaria, magnífica, incomparable de la gracia de Dios en Cristo Jesús para todo aquel que cree. Él está expresando que la gracia de Dios ha alcanzado a muchos. Se incluye él e incluye también a sus hermanos en la iglesia en Corinto. Pero parece que él está haciendo una diferencia importante con respecto a la gracia. Él dice: hermanos, si permanecéis en el evangelio, seréis salvos y la gracia no habrá sido en vano. Y dice respecto a él: pero en mí la gracia no ha sido en vano. Esto deja establecido ya una idea principal que es la que nosotros queremos desarrollar. La gracia nos ha alcanzado a todos los que creemos. Pero según el apóstol Pablo, en algunos de nosotros podría ser que la gracia fuera en vano. ¿Y qué quiere decir él con que la gracia podría ser en vano? Vano significa vacía, sin sentido, sin propósito, inútil. El apóstol Pablo está pensando que si la gracia no produce transformaciones en la vida de una persona, ha sido vana. No ha cumplido su propósito. El apóstol Pablo está afirmando que Cristo Jesús nos salvó para transformarnos, no para dejarnos en la misma condición en que nos encontró. Amén. Él está afirmando que la gracia de Dios en Cristo Jesús debe de ser un proceso continuamente transformador en la vida de la persona que ha creído. Para Pablo no es posible que alguien reciba la gracia salvadora en Cristo y que siga viviendo de la misma manera. Si eso sucediera, dice el apóstol, ha creído en vano. La gracia ha sido vana. La gracia no ha cumplido su propósito. Es cierto que la gracia de Dios en Cristo es perfecta, por supuesto que sí, pero nosotros somos imperfectos. Y aunque la gracia perfecta de Dios en Cristo nos ha alcanzado, nosotros podemos en cierta manera entorpecer el proceso y dar como resultado que la gracia no haya transformado realmente nuestra vida. De eso está hablando el apóstol Pablo. Por lo tanto, esto nos obliga a preguntarnos: ¿quiénes pudieran ser las personas que han recibido la gracia en vano? ¿En quiénes se puede dar este terrible problema de que habiéndolos alcanzado la gracia de Dios en Cristo, esta gracia no haya cumplido su propósito? Esta gracia haya sido en vano. ¿Quiénes pueden ser estas personas? En primer lugar, aquellos que buscan solamente un cambio de religión. Nadie más conocedor y más practicante de la religión que Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre tremendamente religioso. Él mismo afirma ser, entre otras cosas, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, educado a los pies de Gamaliel,
fariseo y miembro del Sanedrín. ¿Cuántos títulos magníficos tenía Saulo de Tarso? Tenía una cantidad de títulos admirables, importantes, respetados. Era un hombre que podía llenar una pared con todos los títulos religiosos de los que él gozaba. En asuntos religiosos era insuperable. Difícilmente se encontraría a alguien más judío que a Saulo de Tarso. Sin embargo, esa religiosidad lo llevó al fanatismo, y el fanatismo lo llevó a perseguir a los cristianos, a perseguirlos de una manera despiadada, a perseguirlos con violencia, a perseguirlos sin medida. Con justicia, si lo pensamos bien, Saulo de Tarso merecía la muerte. Saulo de Tarso merecía como mínimo que le pagaran con la misma moneda, que le hicieran a él como él había hecho con tanta gente inocente. Sin embargo, Saulo de Tarso recibió de Cristo todo lo contrario, porque la Escritura dice que Dios no le paga al pecador conforme a sus iniquidades, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Amén. Y esto fue justamente lo que Saulo de Tarso recibió camino a Damasco. La gracia de Dios llegó a su vida. La gracia de Dios invadió su vida. Y en vez de reclamarle sus crímenes, en vez de reclamarle todas sus violencias, lo llenó del amor, del cuidado y de un llamamiento glorioso a ser el apóstol a los gentiles. Pero si lo pensamos bien, la gracia de Cristo, tan magnífica como llegó a la vida de Saulo, hubiera sido vana, hubiera sido inútil si Saulo no se atreve a renunciar al judaísmo que lo había llevado a aquella condición. Eso hubiera sido hacer fracasar la gracia de Dios que había alcanzado su vida. Por eso dice él, como lo leímos nosotros en el verso 10, pero la gracia de Dios en Cristo no ha sido vana en mí. Él está diciendo, en mí no quedó sin fruto, en mí no quedó sin resultados, en mí la gracia de Cristo ha sido efectiva, a tal punto que me transformó, a tal punto que me cambió totalmente. La gracia del Señor no había sido en vano, y por eso Él les escribe a los corintios y les expresa su deseo de que en ellos tampoco sea en vano. Saulo de Tarso se vio en la necesidad de renunciar a aquel judaísmo que tanto había amado toda su vida. La gracia salvadora lo desafió y él entendió que se trataba de no seguir en lo mismo. Aquello que había encontrado, la gracia que lo había encontrado a él, le planteaba el desafío de ser un hombre distinto, un hombre diferente, un hombre muy diferente y muy transformado con respecto a aquel que había sido Saulo de Tarso. De ese Saulo de Tarso transformado van a ser Pablo, el gran apóstol a los gentiles. Amén. Porque la gracia de Dios fue efectiva en él. ¿Por qué es importante este punto para nosotros? Porque todos venimos en alguna medida de una vida religiosa. Unos más, otros menos. Pero todos en alguna forma y en alguna medida creímos en alguna religión antes de encontrarnos con Cristo. Por lo general, esa práctica religiosa nos enseñó a creer que nosotros podíamos vivir como quisiéramos y que toda nuestra maldad se convertía automáticamente en bondad con 30 minutos de religión. 30 minutos de religión no cambiaban todo. Entrábamos malos y salíamos buenos. Entrábamos negros y salíamos blancos. Entrábamos malvados y salíamos santificados. 30 minutos bastaban, 30 minutos sin hacer nada, 30 minutos sin ser reclamados en nada, pero eran suficientes para hacernos buenos. Pensando así, creyendo así, perseguíamos a los cristianos. Hacíamos burla de ellos, poníamos letreros en nuestras puertas que dijera prohibida la propaganda evangélica. Tomábamos una serie de medidas para rechazar cualquier esfuerzo
que nos llamara a la transformación. Pensando así, incluso perseguimos a Cristo. Y no solo perseguimos a Cristo, lo crucificamos. Una y otra vez lo crucificábamos. Le quitábamos la vida cada vez que podíamos. ¿Cómo es posible que nosotros pudiéramos crucificar tantas veces a Jesucristo? El Señor Jesús lo dice en Juan capítulo 8. En el verso 37 le dice a unos judíos que habían creído en Él: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no encuentra cabida en vuestros corazones. El Señor les estaba diciendo: cada vez que rechazan mi palabra, me matan a mí, porque yo soy la palabra, porque yo soy el verbo, porque yo soy el mensaje. Y el que no me recibe a mí, el que no recibe el mensaje, el que no recibe la palabra, ha hecho vana la gracia de Dios. El Señor Jesús estaba haciendo una afirmación tremenda, pero un día nos alcanzó la gracia de Cristo. Lo entendimos como nuestro Salvador, pero quizás todavía lo seguimos matando. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando aceptamos la palabra en lo que nos gusta y es bonito. Aceptamos la palabra que nos gusta. Pedid y se os dará, y decimos recibo. Y todo lo que pidáis al Padre os será hecho. Eso es para mí. Pero rechazamos la palabra cuando nos dice tienes que cambiar. Pero rechazamos la palabra cuando nos llama a transformarnos. Pero rechazamos la palabra del Señor cuando denuncia nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, hábitos, vicios, pecado. Cerramos nuestro corazón a la verdad cuando la palabra no nos gusta. Y empezamos a pensar en alguien a quien le quede bien. Y casi siempre encontramos a un montón de gente a quien le queda bien. Y decimos: lástima que no vino la hermana, porque era para ella. Para que la gracia no sea vana, debemos asegurarnos de que haga en nosotros una obra, de que produzca en nosotros una transformación. La gracia es efectiva cuando nosotros notamos que nuestras vidas van siendo transformadas, que vamos tomando conciencia de nuestras debilidades, que vamos asumiendo nuestras responsabilidades, que vamos tomando compromisos, haciendo compromisos con el Señor, porque el Señor nos ha llamado a cambiar. El Señor no nos salvó para que sigamos siendo lo mismo. El Señor nos salvó para transformarnos. El Señor nos salvó para traernos de derrotados a victoriosos, de enfermos a sanos, de esclavos a libres, de muertos a vivir por siempre y para siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No podemos quedarnos en la misma condición. Por lo tanto, cuando no se va experimentando una transformación, la gracia va quedando vana. Nuestra meta debe ser poder decir como el apóstol Pablo: en mí la gracia del Señor no ha sido vana, no ha sido en vano, en mí ha producido cambios maravillosos. Amén. En segundo lugar, la gracia es vana en aquellos que no dan frutos espirituales. Hablar de frutos espirituales es hablar de crecimiento espiritual. Saulo, como ya hemos dicho, era un fanático religioso, lleno de religión, pero sin ningún desarrollo espiritual. Su vida estaba construida alrededor de la supuesta justicia que le daba ser fariseo, alrededor de la supuesta justicia que le proporcionaba su posición religiosa dentro del judaísmo. Su vida estaba construida alrededor de eso. En él no había, sin embargo, siendo tan religioso, en él no había amor, pero abundaba el odio. Odiaba a los cristianos a muerte. Él mismo dice en el libro de los Hechos: estaba yo todavía respirando violencia contra los cristianos cuando me encontré con Cristo. Respirando violencia. ¿Saben qué esa expresión quiere decir? Yo vivía de ese odio. Ahí tenía yo la fuente de mi vida, en odiar a los cristianos.
Es una confesión tan sincera de este hombre que nos está declarando: los odié, pero con esos odios jarochos. Los odié sin medida. Los odié de día y de noche. Vivía de eso, respiraba de eso, comía de eso. Esa era la gran motivación de mi vida. En él no había respeto ni justicia, pero había venganza. Él quería vengarse de aquellos a quienes consideraba herejes, a quienes consideraba blasfemos. Él quería vengarse de todos ellos. En él, hermanos, no había prácticamente nada bueno. En él no había sentido del aprecio al prójimo, sino una gran cantidad de desprecio por todos aquellos que no pensaban como él, por todos aquellos que no eran como él, por todos aquellos que no confesaban lo que él confesaba. Saulo era por fuera un hombre magnífico, imponente, como ya hemos dicho, lleno de títulos y de reconocimientos humanos, pero por dentro era el hombre más vacío y miserable que caminaba sobre esta tierra. Porque toda persona que está llena de sí misma es la persona más vacía que respira en este mundo. Y esto era justamente Saulo de Tarso. Nunca había dado frutos. Nunca había dado nada que abundara de su vida espiritual. Todo lo que había hecho eran obras religiosas. Y nunca hubiera podido dar frutos si no hubiera sido capaz de morir a toda aquella religión. Porque sin muerte no se da fruto. De la muerte de este Saulo de Tarso nació el gran Pablo, el apóstol a los gentiles. Y hay que reconocer una cosa importante en esta mañana. Nosotros los gentiles le debemos a él que nos haya llegado el evangelio. Es él quien lo trajo a nosotros. Es él quien se entregó en cuerpo y alma a predicar al mundo gentil, porque había comprendido que Cristo Jesús incluía en su promesa a todas las razas de la tierra. Tuvo que renunciar incluso a su prejuicio judío y entregarse a los gentiles, porque sabía que ese era el mandato de Dios y esa era la voluntad de Dios. A este hombre el Señor le reveló la tercera parte de todo el Nuevo Testamento. Solo él escribió una tercera parte del Nuevo Testamento. A él lo escogió el Señor para revelarle toda la doctrina del cristianismo hasta el día de hoy. De aquel hombre perverso y religioso, de aquel Saulo de Tarso, orgulloso y vengador, nació el gran Pablo, el apóstol a los gentiles. Porque supo morir para poder dar fruto en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios nosotros hemos recibido salvación. Y la misma semilla de salvación que recibió Saulo, esa misma semilla hemos recibido nosotros, el evangelio de Jesucristo. Pero si no morimos, la semilla no da fruto. En el orden natural, cuando el agricultor pone la semilla en la tierra, esa semilla tiene que morir, cae en la tierra y se pudre. Y de esa muerte germina la nueva planta. Y comienza a crecer y llega a ser arbusto, mata, árbol, lo que sea, y un día llega a dar fruto. Sin muerte no hay resurrección. Pablo tuvo que entender esto. Muchas personas han gozado de la gracia. Y aún habiendo gozado de la gracia en Cristo Jesús, es probable que todavía no hayan comenzado a dar frutos. Y en vez de dar frutos propios del Espíritu, todavía están viviendo de prejuicios religiosos. Muchas personas se han olvidado de los frutos que incluyen paciencia, amor, benignidad, paz y tantas otras grandes cualidades que debería de tener la persona cuando crece espiritualmente. Sin embargo,
muchos que han gozado de esa gracia en Cristo Jesús, todavía se gozan mandando al infierno a sus propios hermanos. Todo aquel que no piensa como ellos, todo aquel que no habla como ellos, todo aquel que no se viste como ellos, está perdido y se va a ir al infierno. Y así vivimos mandándonos al infierno unos a otros, olvidándonos de que un creyente en quien la gracia no ha sido en vano, no debería enviar a nadie al infierno, sino luchar, esforzarse y batallar para que todo mundo proceda al arrepentimiento y goce de la vida eterna en Cristo Jesús. Pero esto es producto de crecer espiritualmente. Muchos incluso se ponen muy bíblicos en este tema y se escudan en Juan el Bautista. Juan el Bautista les dijo a los fariseos que se querían bautizar con él: el hacha está puesta. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. ¿Dijo eso Juan el Bautista? Por supuesto que sí. Eso dijo Juan el Bautista. Pero no los estaba mandando al infierno. Él no es tan atrevido como nosotros. Él nada más estaba diciendo: el árbol que no da buen fruto solo sirve para hacer leña. No tiene mayor utilidad. No trae vida. No trae fruto que sacie el hambre del hambriento. No hace sombra para que descanse el que está cansado del viaje. No ofrece nada que apoye, que consuele, que fortalezca al que está debilitado, al que está triste, al que está afligido. El árbol que no da buen fruto solo sirve para hacer leña, pero no está diciendo él se va al infierno. Lo único que sí está diciendo es: cuando la gracia es vana, no servimos para nada. Si la gracia en nosotros fuera vana, no vamos a bendecir a nadie. No vamos a ser de bendición para nadie. Vamos a generar problemas, dificultades, confrontaciones y tantas otras cosas, pero no vamos a producir vida. Pero no vamos a producir algo bueno, no vamos a producir bendición, no vamos a provocar unidad, no vamos a provocar amor, no vamos a provocar hermandad, no vamos a provocar todo lo bueno que Cristo quisiera que cada uno de nosotros abundara con respecto a sus hermanos. No se trata aquí, hermanos, de condenar a nadie. Se trata de reconocer que todos somos igualmente débiles, que todos compartimos la misma naturaleza, que todos estamos afectados de las mismas debilidades. Por lo tanto, es tiempo de ponernos a pensar qué tan efectiva ha sido la gracia de Cristo en nuestra vida. ¿Qué tanto nos está transformando y qué tan dispuestos estamos a renunciar a todo lo pasado para vivir en novedad de vida en Cristo Jesús y ser de bendición a otros? Entonces la gracia no habrá sido en vano. Entonces seremos árbol que da fruto. Entonces ya no seremos más un árbol para leña. Seremos un árbol que se conservará durante largo tiempo y que dará fruto al 100% conforme Cristo Jesús le va transformando la vida a cada uno de nosotros. Amén. Concluyamos entonces. Asegurémonos de que la gracia no sea en vano en cada uno de nosotros. Asegurémonos de que la gracia de Cristo esté cumpliendo su propósito. Asegurémonos de que en nosotros la gracia sea efectiva. Asegurémonos de que nuestra vida está siendo transformada en Cristo Jesús. Asegurémonos de que estamos llegando a otros con bendición del Señor, porque de gracia hemos recibido y de gracia tenemos que dar al que lo necesita. Amén. Vamos a orar.